Saludos, gracia y paz. De nuevo por acá y esta vez continuando con nuestra serie de Viviendo en el Espíritu, porque sabemos que si no nacemos de arriba, no entraremos en el reino de los cielos, tal como nos lo anunció el ungido Yeshua en el momento cuando conversaba con aquel hombre llamado Nicodemo. Es necesario nacer de arriba y es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. El Espíritu es la palabra y la palabra es el Espíritu, como nos dice el Señor. De tal manera entonces que nosotros, teniendo la palabra de Dios en la mano, hoy día cuando hay tantas facilidades para acceder a las Sagradas Escrituras, no tenemos excusas para no decir que no pudimos leer la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios podemos nosotros nacer de nuevo, porque los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de hombre, sino por medio de la palabra de Dios, como nos dicen las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de este tema puntual que es siendo como el grano. Siendo como el grano. Ya vamos a explicar a lo largo de esta disertación qué significa ser como el grano. Vayamos entonces directamente ya de una vez a hablar sobre el tema. En Juan capítulo 12, versos 23 al 25, se recoge este pasaje. Yeshua le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En ese momento, unos gentiles habían pedido ver al Señor, y esto sirvió de señal para él, para el Señor Yeshua, de que su hora había llegado. Sabía que pronto moriría y en consecuencia les hizo esta declaración. El Señor les dice que así como Él va a morir y será enterrado, pero después resucitará y tendrá nueva vida, igualmente, en un sentido metafórico, él está tratando de decir que cada creyente, cada persona que se acerca a Dios, debe estar preparado para presentarse a la muerte, morir, y esto le da garantía para que tendrá primeramente una nueva vida acá en esta tierra y una promesa ulterior y mucho más hermosa es que resucitará en el día postrero y será levantado con el Señor Yeshua hacia el reino de los cielos. De manera que el Señor está usando la propia figura de su muerte, es decir, morir, ser sepultado y resucitar, como un ejemplo de lo que cada creyente debe hacer después que conoce que su vida en este mundo no fue agradable a Dios hasta, o mejor dicho, antes de conocer al Señor Yeshua. Pero que a partir de ese momento puede perfectamente lograr el propósito de Dios, que es que toda persona decida morir tal cual como hace el grano, para que de ese grano surja una nueva planta que dé nueva vida, y que el grano, habiendo sido sepultado, habiendo sido enterrado, sea usado como símbolo, primeramente de lo que el Señor hizo cuando murió, que luego resucitó y llevó mucho fruto, que es la vida eterna. Asimismo, entonces, cada creyente sirva para que, habiendo muerto a sí mismo, pueda sacar, o pueda Dios sacar de él una nueva vida, que es la garantía de el disfrute eterno de los bienes con Dios Padre Todopoderoso.
Entonces dice pues el versículo que acabamos de leer, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, después de su resurrección, Él entraría de nuevo en la gloria que una vez tuvo. Y entonces usa ese maravilloso ejemplo. De cierto os digo, es decir, amén, amén les digo. Cuando el Señor dice dos veces de cierto o dos veces amén, está ratificando que tal asunto será ineludiblemente cumplido. No habrá postergación ni mucho menos derogación. Él dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y es muy importante cada una de estas frases, morir, caer en la tierra y llevar mucho fruto. Y luego añade esta porción de la palabra, el que ama su vida la perderá. Eso significa que el grano no cayó en la tierra, que el grano quedó en algún lugar donde luego se pudrió y se perdió. Ahora, luego dice, el que aborrece su vida en este mundo, este es el grano que cae en la tierra. Y estando en la tierra, es prosperado como árbol para nacer una planta nueva. Entonces dice, para vida eterna la guardará. Esta metáfora del grano enterrado, que luego se convierte en planta, es de una excelente notoriedad para nosotros y de una muy brillante aplicación para poder entender qué es lo que el Señor quiso decir. Entonces, analicemos esta porción de la palabra que dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Hagamos un análisis escatológico de estas palabras para ver qué es lo que nos quiere decir en el griego donde o mediante el cual fue originalmente escrita esta porción. La palabra grano en griego es el término kokos y tiene el número 2848 en la concordancia bíblica Strong. El 2848, buscándolo en la concordancia, dice, aparentemente es una palabra primitiva que es traducida como semilla, grano. Ahora, veamos acá algo muy interesante. El Señor, cuando puso su ejemplo, no utilizó cualquier árbol, no dijo que era mostaza, no dijo que era higo o que era banana, no, ni siquiera maíz. Él dijo, el grano de trigo. Si el grano de trigo cae en la tierra y germina y produce una nueva planta, dará muchos frutos. Entonces el trigo es representativo del pueblo aprobado por Dios. Hay muchas plantas en este mundo. Todas las plantas tienen que ser sembradas a través de su semilla y cada una de las plantas produce fruto. Pero la que el Señor usó acá es el trigo. Entonces recordemos que en Apocalipsis la resurrección de los santos de Dios es representada por el trigo, en tanto que la de los desaprobados es mostrada a través de la uva y de su proceso de recolección, que es la vendimia. Veamos esta porción. Acá dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Sin duda está hablando del Señor Yeshua. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra,
porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Sabemos entonces que la mies es el trigo y que la siega es la cosecha del trigo. También sabemos que la vendimia es la recolección de la uva. Entonces, la mies, que es el trigo, representa el pueblo santo, el pueblo aprobado por Dios, de judíos y de gentiles, porque de ambos hizo Dios un solo pueblo. A estos el Señor los recogerá para llevarlos al lugar precioso de privilegio que el Señor ha preparado. Luego la uva acá representa a los hijos de maldad, a los hijos de Caín, a los que se metieron dentro de la iglesia para engañar, para confundir, para traer doctrinas de demonios, a los que cambiaron las Sagradas Escrituras y la llamaron Biblia, y en ello metieron cosas que Dios no había dicho, cambiaron palabras, eliminaron porciones de palabras, introdujeron argumentos para justificar el uso de multidioses, ¿no? Como es el caso de la Trinidad. Así pues, entonces, el trigo, que es la mies, representa al pueblo santo. Por eso es importante notar que el Señor en su ejemplo usó al trigo para representar a aquel que debe caer a la tierra para morir y luego de allí salir la vida. Luego pasamos al término morir. La palabra apotnesco, que tiene el número 599 en la concordancia bíblica Strong, proviene de la 575, que es apo y significa fuera de, y se enfatiza o se intensifica, como dice acá, a la 2348, que es la palabra nesco, que significa a morir. Entonces, adecuadamente, se muere fuera de, es decir, centrándose en la separación que va con el morir. Es decir, que cuando aplicamos este término, el apotnesco, a la vida, entendemos entonces que su énfasis se hace en el término salir de o morir. Es decir, es cuando el espíritu o el alma abandona el cuerpo, sale de él, y lo cual significa morir. En el caso del grano y en el caso de una persona que muere en lo físico, en lo natural. Otra aclaratoria, acá abajo dice apotnesco, aparece 111 veces en el Nuevo Testamento y destaca el significado de la separación que siempre viene con el cierre divino. Apotnesco enfatiza el final de lo que es anterior, es decir, para el grano de trigo y para el que muere naturalmente, el fin de su vida. Sin embargo, para los que van a decidir morir como amor a Dios, a las cosas que Dios propone que muramos, significa el cese definitivo del estilo de vida anterior para promover a partir de ese momento un nuevo estilo de vida. Bien, este es el propósito. Tenemos acá un significado literal, que es el que el Señor dice, hablando de Él mismo cuando fue a la cruz, murió y luego resucitó. Y luego tenemos un sentido figurado, que es para lo que quiere significar como sentido metafórico. Es decir, el término morir, como explicábamos en el video anterior, no significa suicidarse, sino significa anular, de terminar definitivamente con un tipo de vida, con un tipo de acciones, primeramente porque a Dios le desagradan, para luego dar a partir de allí una nueva forma de vida, un nuevo estilo de comportamiento que será el que Dios aprueba. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 36 y 37, dice:
lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ciertamente Pablo dice acá, o de otro grano. Introduce el trigo e introduce el otro grano. Pero entendamos esto, que el trigo significa el pueblo de Dios y el otro grano significa el resto de los pueblos. De tal manera que solamente una planta produce trigo. Las otras plantas producirán según su género, pero no necesariamente una planta de dátil, por ejemplo, es trigo. Trigo es uno solo. Entonces, el énfasis que hace Pablo acá es que para que algo tenga vida, para que algo sea vivificado, tiene que morir antes. Y no estamos hablando de cometer suicidio, insisto sobre esto, estamos hablando en sentido metafórico, ¿verdad? En sentido metafórico de lo que es la decisión que cada uno debe tomar a morir a lo que Dios está pidiendo que muramos. Y no continuar haciendo aquellas cosas que a Dios le desagradan. Esto es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es dejar de hacer lo que a Dios le desagrada, que es lo que al diablo le agrada, y comenzar a hacer lo que a Dios le agrada, que es lo que al diablo le desagrada. El problema está en que nosotros habitamos en un cuerpo, en una carne, que no busca complacer a Dios de ninguna manera, sino que trata de complacerse a sí misma. En consecuencia, lo que nosotros vamos siempre, si no estamos meditando en el asunto, si no estamos proponiéndonos de manera consciente actuar de la forma como Dios nos demanda, es que por descuido estaremos haciendo siempre es lo que a la carne le agrada. Si no estamos en el asunto, si no estamos proponiéndolo en nuestro corazón, terminaremos haciendo lo que a la carne le agrada y no haremos lo que a Dios le agrada. Ahora, hay otro árbol que también es usado acá en las Sagradas Escrituras para representar al pueblo santo. Pablo lo usó en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 23. Él dijo: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Para Pablo, el judío es el olivo natural, el buen olivo. En cambio que nosotros los gentiles somos reconocidos por Pablo como olivo silvestre. Y dice Pablo que para poder tener las riquezas y ser alimentado de manera apropiada por la savia del buen olivo, tuvimos que ser injertados, es decir, una parte nuestra fue colocada en el buen olivo para que luego, con el tiempo y bajo el proceso natural de las plantas, se formase un nuevo olivo, un olivo que es una parte del buen olivo y otra parte del olivo silvestre. Pero de los dos tipos de olivos se hizo un nuevo olivo que es aprobado por Dios. Esto un poco para ejemplificar la riqueza de la sabiduría que hay cuando Dios hizo las cosas e incluyó la necesidad de la agricultura como medio de sustento humano. Dios sabía que por medio de ella podría explicar perfectamente lo que significa nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo, según lo que estamos mirando acá, es tomar la decisión y esforzarse cada día, después que nos levantamos y buscamos la dirección de Dios por medio de la oración. Tenemos que enfocarnos en que nosotros tengamos la decisión de verificar nuestras acciones para que ellas sean santas delante de Dios. En un taller que estamos dictando acá en la iglesia, estamos mostrando cómo podemos trabajar sobre esto. Hemos enseñado que toda forma
de acción, toda decisión que se convertirá en una acción, comienza primero en la mente, porque nos llegan ideas de todo tipo, no solamente de la palabra de Dios, quizás sea de la palabra de Dios de la que menos nos lleguen ideas, porque a lo mejor es el mínimo tiempo que pasamos leyendo la palabra y a lo mejor ni siquiera la leemos. Pero sí pasamos el resto del día en la calle, transportándonos y viendo las cosas que ocurren en la calle a nuestro alrededor. Luego llegamos al sitio de estudio o al trabajo o al lugar donde vayamos, donde tengamos un propósito de vida en ese día y compartimos con gente y escuchamos conversaciones. Nos alimentamos viendo la televisión, viendo películas o viendo noticieros y pasamos muchas horas en esto. Toda esa información llega a nuestra mente y comenzamos a procesarla a través de nuestros pensamientos. Tenemos varias opciones acá. Cuando una idea no es de nuestro agrado, simplemente la desechamos. Pero cuando hay algo en lo cual estamos pensando y pensando y pensando porque quisiéramos tomar una acción con respecto a esto, ese pensamiento que se ha quedado en nuestra mente pasa a nuestro corazón. Y es en nuestro corazón donde tomaremos la decisión de hacerlo o no. Esto es importante saberlo, porque muchos adulterios, fornicaciones, asesinatos o cualquier cosa podría ser interrumpido si cortamos el pensamiento, si no dejamos que caiga en el corazón. El problema es que cuando viene al corazón es muy probable que se convierta en una acción. Estando en la mente todavía no hay posibilidades de actuar, porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que es del corazón de donde salen los homicidios, los hurtos, el adulterio, las mentiras, la difamación, todas estas cosas, del corazón, no de la mente. Sin embargo, para que llegue al corazón tiene que empezar primero por la mente. Un caso extraordinario y muy malo es cuando tomamos acciones sin haber pensado en ellas. Y esto puede ocurrir varias veces en el día. En muchos casos nos encontramos discutiendo por alguna situación que se presentó y fue un asunto que nunca pensamos, sino que actuamos. Pero lo prudente acá es actuar después de pensar. En consecuencia, si sabemos que vamos a tomar una decisión para actuar, la palabra de Dios debe intervenir allí, porque es muy claro el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, cuando dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Puede partir ahí en medio entre el pensamiento y la intención del corazón. ¿Para qué parte en el medio? Para mostrarnos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Es así pues que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu y el espíritu es la palabra, y cuando nos alimentamos de la palabra nuestro ser interno se llena del espíritu de Dios, y es el espíritu de Dios el que nos va a decir, a redarguir, nos va a mostrar cómo actuar, y Él nos lleva a toda la verdad. Así pues que un hijo de Dios que es sabio y entendido debe razonar, debe pensar primero las cosas y de tener una forma de pensamiento que sabemos que va a terminar en una acción que no traerá como beneficio a nadie el amor de Dios, que no producirá beneficio en ninguna persona. De manera tal que si nosotros somos sabios y entendidos, debemos meditar todo antes de hacerlo, para luego desechar aquellas formas de pensamiento que no van a terminar en una buena acción y dejar pasar al corazón solamente lo que terminará en una acción de amor. Por eso por eso nos invita la palabra de Dios a pensar en las cosas de arriba, no las de la tierra, en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba siempre terminarán en una acción de amor. Seamos entendidos y sabios en esto. Leamos este versículo que está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 10. Dice de la siguiente manera: pero si el ungido está en vosotros, la carne en verdad está muerta a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. No se confunda, acá donde dice el ungido en su Biblia probablemente dice Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, la carne en verdad está muerta a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué coloco el ungido? Pude también haber colocado el elegido.
porque a mí me dice más el término ungido o elegido que la palabra Cristo. La palabra Cristo no la conozco, no sé su significado, sé que está escrita en griego y que significa el bañado en aceite, que al final pues podría ser el escogido. Pero a mí la palabra que más me habla es el ungido, el elegido de Dios, el santo de Dios. Entonces dice, según Romanos 8:10, pero si el ungido está en vosotros, la carne en verdad está muerta a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Yo creo que lo que Pablo quiso decir fue lo siguiente. Voy a reescribir el versículo y se lo propongo a ver qué tal les parece. Para mí debería decir de la siguiente manera. En verdad, la carne está muerta a causa del pecado. Pero si el ungido está en vosotros, el espíritu vive a causa de la justicia alcanzada por Yeshua. Entre paréntesis, esto lo puse yo, lo último, ¿no? Para mí tiene más lógica de esta manera, porque ciertamente la carne está muerta, la carne no va a entrar en el reino de Dios. La carne, una vez que nos separemos de ella, caerá al piso o quedará acostada allí, luego será enterrada y en las pocas semanas estará completamente comida por gusanos y no habrá quedado nada de lo que es la carne, solamente los huesos. Ahora, ella ya está muerta, ella no va a superar eso. Ahora, eso es lo que Pablo está diciendo, en verdad la carne está muerta, pero si el ungido o Cristo, como dice en la Biblia, está en vosotros, si está en nosotros, entonces ciertamente el Espíritu vive por causa de la justicia de Dios, asunto sobre el cual, por cierto, tratamos en nuestro anterior video, que usted podrá encontrar acá arriba en una tarjetita que pondremos allí. Entonces, si el ungido está en nosotros, pues tendremos vida. Entonces esto es muy importante, porque lo que es el grano desnudo ya está muerto. Eso es lo que dice la palabra, ya está muerto, el grano está muerto, no hay manera que podamos darle vida, ni porque nosotros vivamos mucho en el sentido del estilo de vida de este mundo, le podremos dar verdaderamente vida a esta carne. Lo que puede hacer la carne es disfrutar de los placeres de este mundo, que a ella le agrada muchísimo. Le agrada mucho disfrutar de sexo, disfrutar de alcohol, disfrutar de bailar, disfrutar de comer y otras muchas cosas, disfrutar de dormir, por ejemplo. Le gusta mucho esta carne y ella lo que puede hacer es complacerse en estas cosas, pero eso no es vida. Esa no es la vida, o al menos no es la vida que propone Dios. Esta es la vida de parte de las cosas de este mundo. Entonces entendamos esto, ya ahí nos dice la palabra que el grano está muerto. Entonces lo que nosotros podemos hacer, lo mejor que podemos hacer nosotros es que, sabiendo que esta carne ya está muerta y que no entrará en el reino de Dios y que será comida por gusano, lo que podemos hacer es hacerla morir antes que ella muera. Y esto es muy importante porque cuando hemos hablado en otras oportunidades acerca del caballo verde que está dando vuelta en este mundo, cuyo nombre es Thanatos. Ese término Thanatos significa que es la muerte para los que no murieron en vida. Es decir, para los que no decidieron terminar con el pecado y terminar con el estilo de vida que a Dios le desagrada. Esa muerte que está en este momento dándole la vuelta al mundo, persiguiendo con el virus, el COVID, persiguiendo con la vacuna y luego perseguirá con la guerra que ya por cierto está muy avanzada entre Israel y Palestina. Esa muerte que pronto se cobrará la vida de 5.600 millones de personas perseguirá primeramente a los que no murieron en esta vida. Eso quiere decir entonces que si queremos estar guardados y protegidos por Dios, porque Él lo ha prometido, tenemos entonces que morir mientras estamos vivos, porque después que muramos ya de nada sirve.
No hay manera de morir después que muramos, ya estamos muertos. En este momento es cuando tenemos que morir. ¿Y cómo se muere? Negándonos al estilo de vida que a Dios le desagrada, que es el estilo de vida que acepta las formas de este mundo, que acepta la propuesta de este mundo. Porque el adulterio, la fornicación, las borracheras y las depravaciones como la homosexualidad, como las orgías y como todas estas cosas, son propuestas que el diablo ha hecho a este mundo para vivir como a la carne le agrada, porque esta carne en la que habitamos nosotros está hecha conforme a la naturaleza de Satanás. No se escandalice, así es, porque si no fuese así, no tendría concupiscencia. Nuestra carne tiene concupiscencia, que es la inclinación a hacer lo malo, y el corazón tiene concupiscencia. De manera entonces que, si mi carne es una carne de maldad que termina en la muerte, quiere decir que esta carne no es la carne de Dios, porque la carne de Dios tiene vida, vida eterna. Es la carne que tendremos una vez que seamos arrebatados en el camino entre la tierra y el cielo. Nuestra carne será transformada de la humillación nuestra a la gloria del ungido Yeshua. Esa es la carne de Dios, la carne que no peca, la carne que no tiene concupiscencia. Ahora usted podrá decir, bueno, entonces ¿para qué nacimos con esta carne? Bueno, yo no voy a contender con Dios. Dios la hizo de esta manera porque Él tiene su propósito. Y yo sé cuál es el propósito de Dios para este asunto. El propósito de Dios, sin entrar mucho en detalle, es tener el argumento necesario para destronar, para derrotar, para anular, para encarcelar definitivamente a Satanás. ¿Por qué? Porque de esta carne que tiene concupiscencia nació el ungido Yeshua. Y el ungido Yeshua, habitando una carne de concupiscencia, porque no crea que él tuvo privilegios, él vivió una carne como la nuestra, que tenía tendencia a pecar. Él, estando en una carne que tenía tendencia a pecar, sin embargo, logró vencer el pecado. Y este era el propósito de Dios, que de esta descendencia de hombres con carne de pecado, naciera uno solo, que vencería al pecado y a la muerte y resucitaría. Entonces usted puede decir ahora, bueno, eso fue él resucitó, pero ¿y nosotros los que estamos acá? Dios nos ha dado la oportunidad para resucitar, y es precisamente de lo que trata este punto. Porque si nosotros morimos a lo que a la carne le agrada, aún estando vivos, tenemos las mismas consecuencias que tuvo el ungido Yeshua. Es decir, resucitaremos en el momento que sea oportuno, cuando el Padre así lo disponga. Resucitaremos, como Él lo ha prometido. Esta es la sabiduría de Dios. Nosotros habitamos en esta carne que tiene maldad, que fue hecha conforme al estilo del diablo, con la sustancia del diablo, con la naturaleza del diablo. Habitamos en esta carne porque Dios iba a utilizar esa justicia para quitar del medio a Satanás. Pero Él no nos iba a dejar solos, sino que Él, con la victoria del ungido, nos prometió a nosotros entonces volver a recuperar nuestra naturaleza en el Espíritu y habitar con Él eternamente. Pero para poder recuperar la naturaleza en el Espíritu, tenemos que hacer morir las obras de la carne y vivir en el Espíritu mientras estamos dentro de esta carne. Ese es el gran reto nuestro, que podamos vivir conforme al Espíritu mientras estamos en esta carne. Eso le agrada a Dios, y la promesa de vida eterna está allí para lo que Dios ha prometido. Por eso Pablo en otro lugar escribió lo siguiente, en 1 Corintios 15:50 escribió lo siguiente: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esta carne para nada servirá. Solamente nos sirve en este momento para estar en este ámbito que es la tierra de Satanás. Porque esta tierra fue hecha para Satanás, para recibirlo a él, después que se sublevó en los cielos y quiso quitar a Dios de su trono y sentarse él. Dios los expulsó a todos y construyó, elaboró, formó esta tierra de la nada para poder recibirles a ellos. Pero luego, en su estrategia de esta tierra llena de la naturaleza de Satanás, nos formó a nosotros para poder hacer lo que ya expliqué hace unos minutos atrás. Entonces decíamos, pues,
que el propósito de la enseñanza de ser como el grano es morir mientras aún estamos en el grano vivo, porque si el grano se pudrió, ¿de qué sirve un grano que se pudrió? De nada, no se puede sacar ninguna planta de él. El grano es útil mientras está vivo, mientras tiene naturaleza para poder ser grano. Entonces, mientras el grano está vivo, puede ser sembrado y sacar de él una planta. Así pues, nosotros también, mientras estamos vivos, es que tenemos que ser sembrados. Tenemos que ser sembrados desde ahorita, desde este momento. Tenemos que ser sembrados para que surja de esa siembra la vida que Dios ha prometido. Por eso Pablo escribió en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versos 13 y 14, lo siguiente: si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso lo explicamos hace un momento cuando hemos dicho que la palabra es Espíritu. Cuando nos llenamos de la palabra, nos llenamos del Espíritu de Dios. Y es por medio de la palabra que se moldean nuestros pensamientos. Y al final, con la palabra como elemento restringidor y corrector, podemos nosotros tomar sabias decisiones a la hora de actuar. Cuando estamos entonces siendo modelados por la palabra, esto digo para la gente responsable, que tiene su mirada puesta en la eternidad y quiere pasar la eternidad con el Hijo y con el Padre adorando. Porque aquellos que son simples e irresponsables no les importa esto, simplemente viven el día a su manera. Mire, si usted es un hijo de Dios, si usted se congrega, si usted diezma, si usted ora, si usted lee la palabra, usted también tiene que hacer algo, tiene que tomar la decisión de vivir cada día conforme al modelo de Dios, vivir cada día en el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Y siempre uso este ejemplo en la iglesia. Digo, nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y les digo a mis hermanos, los que son hombres, y también se lo digo a las mujeres, porque las mujeres también tienen esta tendencia. Si usted, y porque el Señor puso el ejemplo de los hombres, si usted, mi hermano, mi amigo, usted mira a una mujer para codiciarla, dice la palabra que ya adulteró con ella en su corazón. Ya no importa si usted la cortejó, si usted la enamoró y si terminó en un cuarto con ella haciendo lo indebido. No importa, ya lo hizo antes en su mente. Ahora, cuando nosotros los hijos de Dios somos entendidos y estamos ya atados por la relación matrimonial con nuestras esposas, a la carne no le importa nada de eso, de los compromisos morales y estas cosas. La carne siempre quiere hacer lo que le agrada y son las pasiones de esta vida. Así que si una mujer hermosa pasa por delante de un hijo de Dios, ¿qué va a hacer que el hijo de Dios reaccione prudentemente? ¿Sus ojos? ¿Su mente? No, eso es natural, eso es carnal y ella va a querer hacer lo que quiere hacer. Lo único que puede hacer que un hijo de Dios tome la decisión de no fallar es la palabra de Dios que mora en nosotros. Por ejemplo, si usted se encuentra con una persona y en medio de la conversación la persona la ofende a usted se siente ofendido. Si usted es un irresponsable y reacciona peor que la persona que lo está ofendiendo y le agrede a usted en palabra, por no decir que lo agrede violentamente de hecho, usted pues será castigado y ajusticiado por esto. Pero si usted fuera una persona responsable, usted recordaría que la palabra de Dios dice que la palabra blanda aplaca la ira. ¿Qué significa esto? Que si alguien me está ofendiendo, yo me siento ofendido, ¿cuál debe ser mi reacción? ¿Devolverle la ofensa en una forma aumentada? Pues la palabra dice que yo debo responder blandamente. Decirle, bueno, está bien, disculpe usted, yo no quise ofenderle, yo no quise hacer esto para que usted se sintiera mal.
esto ha sido un error de mi parte. Eso es lo que la palabra de Dios nos va induciendo a hacer en nuestra vida, a aplicarla. La palabra es vida, la palabra es espíritu, el espíritu es la palabra. Cuando dice que la palabra nos lleva a toda verdad, es porque a través de ella podemos entender cómo reaccionar. Recuerde, toda reacción viene primero de una forma de pensamiento. Pero lo que es peor es que ni siquiera la pensemos, como es el caso del que se siente ofendido y reacciona inmediatamente, impulsivamente. La palabra de Dios nos ayuda a actuar en amor. Porque ella dice que si vemos a alguien tener necesidad, le ayudemos. No preguntemos nada, simplemente ayudemos. La palabra de Dios dice, al que te pida, dale. Nunca dicen que averigüe primero si lo va a usar para esto o para lo otro, o si le va a dar un buen uso. Esos siempre son argumentos nuestros para no dar. Pero la palabra no dice que argumentemos, que pensemos esto. Ahí tenemos nosotros que tener ya un pensamiento definido de antemano. Si alguien me pide, le ayudo. Cuando salimos a la calle no debemos ir pensando en nosotros mismos. Tenemos que pensar en ver cómo ayudamos a los demás. Esto es lo que a Dios le agrada. Este es el estilo de vida de arriba. Esto es hacer morir las obras de la carne. Esto es como el grano que se siembra anticipadamente. Pensar, si alguien tiene hambre, le daré de comer. Si alguien está desnudo, lo vestiré. Si alguien está solo, le acompañaré. Y es el Espíritu de Dios el que puede ayudarnos a hacer todas estas cosas. Alguien dice por allí, puede decir, pero es que yo no sé cuándo Dios me habla. Pues usted puede saberlo, lea la palabra. Lea la palabra, lea el Nuevo Testamento. No porque el Antiguo Testamento sea malo, todo eso es la palabra de Dios. Solo digo que la voluntad del Señor Yeshua está en el Nuevo Testamento. Él nos dio instrucciones claras y precisas de cómo actuar. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso dijo el Señor. ¿Por qué no meditamos en las bienaventuranzas y las aplicamos a nuestra vida? Porque el Señor dijo, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. No dijo los agresivos, no dijo los violentos, o no dijo el que se tiene que defender, pues porque los demás son malos. ¿No? Bienaventurados los mansos. Entonces, sembrar el grano en nuestro tiempo es moldear nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Eso es vivir en el Espíritu, vivir como los de arriba. Una de las cosas extraordinarias que nos ha sucedido a nosotros, los hijos de Dios, es haber recibido el Espíritu Santo. Esto nos convierte en seres extraordinarios, sépalo. Por eso dice Pablo en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu del ungido, no es de él. Entonces, nosotros sí creemos que tenemos al Espíritu de Dios, porque es una promesa para todos los que aman al Señor Yeshua y obedecen sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Son dos, no son muchos, son dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O, dijo él después, como yo os he amado, dándonos un ejemplo real de amor verdadero. Ahora, el hecho de que en nosotros more el Espíritu de Dios nos hace ser personas con naturaleza divina. Esto nos hace seres extraordinarios. Somos seres extraordinarios porque tenemos naturaleza divina. Esto lo escribió Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Él dijo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué somos de naturaleza divina? Pues porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos templo de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros,
nosotros tenemos de Dios en nosotros mismos. Y esto no es común, esto no es para todos, es para los que le han recibido, para los que le tienen. Moramos en Él y Él mora en nosotros, un gran misterio. Él en nosotros, nosotros en Él. Esto nos hace a nosotros seres extraordinarios. Bueno, si tenemos la naturaleza divina, no es para andar por allí echando fuera demonios, ni es para estar proclamando y declarando cosas. Esto son doctrinas extrañas. Si tenemos la naturaleza divina, es para vivir conforme a Dios le agrada. Vivir en el Espíritu. No podemos decir que no podemos vivir en el Espíritu. Tenemos poder para vivir en el Espíritu. Esto lo dijo el Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se lo dijo a los apóstoles, ciertamente, y a los que estaban junto con los apóstoles en el aposento alto. Pero esto yo creo que tiene transferencia a todos los que han creído en el Señor. Todos los que han creído en el Señor, cuando el Espíritu Santo viene a morar, adquiere poder. Pero no es el poder que promueven las iglesias evangélicas de espectáculos y cosas de estas. Es el poder para derrotar al espíritu inmundo de Satanás que promueve el pecado. Es el poder para tener la convicción en uno mismo de que tenemos y podemos obedecer a Dios en sus preceptos. Una porción hermosa que utilizó Pablo para simbolizar esto del grano está en el capítulo 6, versículos 3 al 5 de la carta a los Romanos. Allí dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el ungido Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el ungido resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ve, en vida nueva, como la planta que sale una vez que el grano es enterrado y germinado. Igual, exactamente igual. Cuando nosotros somos sepultados juntamente con Él. Recordemos, todos nosotros estamos en Él. Cuando Él murió, todos nosotros también fuimos muertos con Él. En el mismo momento, no fue antes ni después. Desde que el Señor fue enterrado, nosotros fuimos enterrados con Él, porque estamos en Él, toda la creación está en Él. Ahora, el Señor no se quedó en la tumba, sabemos que Él resucitó. Cuando Él resucitó, todos nosotros también resucitamos. Entonces, esto es algo que está así y nada lo va a cambiar. En el momento oportuno, cuando sea el arrebatamiento, resucitaremos y nos encontraremos con Él en los cielos. Pero en este momento toca aplicarlo a nuestra vida. Es decir, tenemos que morir a partir de ahora. ¿O es que cree usted que el Señor Yeshua murió solamente cuando fue crucificado? Ya Él estaba muerto en el sentido de que Él se negó durante toda su vida, durante los 33 y un poco más de años que estuvo entre nosotros, se negó al pecado. Él ya había decidido morir a las cosas de este mundo. Él era el grano antes de morir en la cruz. Asimismo nosotros, en este momento, tenemos que decidir ser como el grano, ser sepultados juntamente con Él. Y Pablo lo usa en la figura del bautismo. Pero así cuando Él resucite, nosotros también resucitaremos. Pero ya en este momento andamos en vida nueva, en novedad de vida. Es decir, una vida que no era como la anterior. Es una vida como la de los de arriba, la que Dios le agrada. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en este momento tenemos que ser plantados porque somos granos, tenemos que ser enterrados en este momento, no antes, no después, sino ahora. Nuestra decisión de morir es ahora para ser plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, en una vida santa, pura, limpia. Entonces también así lo seremos en la de su resurrección. Pero ya nosotros, si andamos en novedad de vida, ya tenemos un anticipo de la resurrección. Aunque todavía habitamos en este cuerpo de muerte al estilo de Satanás, según la naturaleza de Satanás, pero vendrá un momento en que ya no estaremos en este cuerpo de muerte, sino que tendremos el cuerpo de vida, el cuerpo de la vida que Dios ha prometido, el de la vida eterna. Como hemos dicho hace un momento,
Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para que tengamos poder para doblegar las ambiciones de esta carne. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, que es el Espíritu Santo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al ungido Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se aplicará esta porción de la palabra solamente a la resurrección o tendrá validez a partir del momento en que nosotros decidimos ser como el grano que muere para vida? Bueno, yo pienso que es a partir de este momento, porque como decíamos que el Señor Yeshua no murió en el momento de ser asesinado en la cruz, sino que ya Él había tomado la decisión de morir al mundo. Asimismo nosotros, si tomamos la decisión de morir al mundo, ya el Espíritu del ungido en nosotros nos ayudará en el proceso, vivificará nuestro ánimo y nuestro cuerpo para poder vencer todas estas cosas que el diablo propone, pero que Dios le desagrada. Él es nuestra ayuda, Él nos ayudará, así lo ha prometido Dios. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que es el grano desnudo, ese es el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando dice despojado es hacerlo morir, llevarlo a tierra, que caiga a tierra y muera. Porque de paso es importante que entendamos cuando el Señor dice que caiga a tierra, porque resulta que la tierra de la que fuimos hechos nosotros en Adán es conforme a la naturaleza de Satanás, por ello tiene concupiscencia. De manera que nuestra decisión a morir es en esa tierra que es llena de maldad, para que en esa misma tierra surja la vida nueva. Por ello, entonces, cuando nos despojamos del viejo hombre es porque hemos hecho morir el grano desnudo, enterrándolo en la tierra para que germine y salga la vida. Y entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente a través de la palabra, porque no podemos seguir pensando según las viejas costumbres. Tenemos que pensar ahora conforme al modelo moral de la palabra de Dios. Y vestidos del nuevo hombre, que es decir, la plantica que está saliendo del grano desnudo, la nueva planta, sea del grano que sea, como dijo Pablo, pero en el caso nuestro que sea de trigo. Y este nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, y no según el modelo y prototipo de este mundo que es conforme al pecado y a la injusticia y la mentira de Satanás. Tenemos todas las armas para poder vencer a esta carne, primeramente, que es una carne que sabe que va para muerte, que no tiene ninguna esperanza de vida eterna, y al modelo de mundo que el diablo ha creado para engañarnos y cautivarnos. Y ya pues para finalizar este tema, usaremos este versículo extraordinario de Pablo. De modo que si alguno está en el ungido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De manera que si tú has tomado la decisión de vivir en el Espíritu, de andar conforme al modelo de arriba, haciendo morir al grano desnudo para que de él surja la planta, eso significa que ya en ti todas las cosas han sido hechas nuevas. Ya no andaremos conforme al modelo del viejo hombre, sino ahora viciado, como dijo Pablo, y actuando según el pecado, ahora caminaremos según el nuevo hombre que es conforme a los de arriba. Así que, hermanito, amigo, la invitación es a vivir según el nuevo hombre. Entierra el grano de tu carne que se pudrirá. Entiérralo, es decir, no hagas conforme a lo que la carne le gusta, a lo que el mundo propone.
haz conforme a Dios le agrada, dejando que brote el nuevo hombre, la nueva actitud, la nueva conducta de ti. Dios te bendiga.